Hebreos capítulo 13. Ya casi terminamos la... Gracias, hermana. Thank you. Sí. Ya casi terminamos la carta. Exhortaciones finales y ya palabras que el autor está usando ya para ir cerrando esta hermosa carta, hermanos, que en verdad, en lo personal, pues yo lo había estudiado en el seminario hace ya 15 años, así verso por verso, pero pues hace 15 años ya no me acuerdo, ¿verdad? Y al tomar nuevamente, ¿verdad?, la escritura e ir indagando, ir estudiando, leyendo, viendo referencias, pues es maravilloso. De hecho, se dice, ¿verdad?, entre los estudiosos que Hebreos es una de las cartas más difíciles de estudiar. ¿Por qué? Precisamente porque muchos de nosotros no tenemos el trasfondo, ¿verdad?, de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, sus costumbres, sus usos, la tradición oral. Entonces, pues muchas veces no se entiende bien la carta cuando no tienes ese conocimiento. Y pues cuando uno no entiende, entonces pues pasa por alto, ¿verdad?, muchas cosas. Pero cuando el Espíritu del Señor, hermanos, nosotros estamos dispuestos a ser enseñados, a investigar, a escudriñar, a pedir revelación, pues el Señor, ¿verdad?, se encarga. Y entre más le den el repaso ya usted en casa, más todavía va a surgir más verdad, más luz en su vida. Así es que, pues bueno, vayamos ya terminando las palabras finales del autor. Y aquí, ¿verdad?, empieza entonces con un llamado al amor y a la compasión. Y dice así: sigan amándose unos a otros. Bueno, vamos nada más a resumir los versos pasados, ¿verdad? Donde dice el verso 25 en adelante del capítulo 12, dice: tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Aquí ya está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente, dice, nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora Él hace otra promesa: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. ¿Se acuerdan que vimos esa profecía? Eso significa que toda la creación será agitada y removida, para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. O sea, las cosas celestiales, las cosas, ¿verdad?, que no son de este mundo, son las que van a permanecer para siempre, en la eternidad. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, o sea, fíjense cómo dice, se va a sacudir toda la creación para que nada más quede lo inconmovible. Y luego nos dice qué es lo inconmovible inmediatamente. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, ¿qué es lo que va a quedar después de que el Señor, hermanos, remueva los cielos y la tierra? El reino eterno, ¿verdad? El reino celestial. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios, adorándolo con santo temor y reverencia. Porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Aquí es donde decimos Dios es amor, pero también fuego, ¿verdad?, consumidor. Entonces, cuando al ya el ir cerrando y pensando, hermanos, en terminar esta carta, esta epístola a los Hebreos, entonces yo creo que recuerda lo que el Señor Jesucristo habló acerca del amor, donde dice: y conocerán el mundo que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. Después el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, dice que sobre todas las cosas lo que va a permanecer es el amor. Y entonces yo creo que el Espíritu Santo nuevamente le pone ahora a este escritor de Hebreos también tomar este tema, que es indispensable. Porque dice el verso 1, capítulo 13, sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran ahí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia
el dolor de ellos. Entonces, amados, aquí la carta de los Hebreos ya está casi por terminar, ¿verdad? El autor ha compartido grandes principios de doctrina y verdades fundamentales de la vida en la fe, en las cuales los cristianos debemos estar firmes y constantes. Acuérdense que aquí lo principal, amados, es el Hijo. Mostrar, ¿verdad?, que el Hijo es superior a todo, superior, ¿verdad?, a los ángeles, a los profetas, a la ley, al sacerdocio, ¿verdad? Jesucristo es más excelentemente, ¿verdad?, que cualquier hombre, cualquier evento, cualquier ley. Entonces, a través de esto nos habla de la fe, nos habla de la perseverancia, nos habla de la santidad, nos habla, ¿verdad?, de la disciplina, tantos temas que ha tomado el escritor de Hebreos en esta carta. Y ahora entonces prácticamente toma estos tres últimos temas en su carta. ¿Cuáles son estos tres últimos temas? El primero es el amor al prójimo, que acabamos de leer. Amor entre los hermanos y amor para con los forasteros, con los prisioneros y los necesitados, ¿sí? El segundo tema a tratar va a tener que ver con el hogar. Se entiende perfectamente que la vida cotidiana del cristiano se lleva a cabo en el hogar, en la familia, ¿verdad? Entonces es donde también él toma nuevamente este momento para volver a dar una exhortación más, un consejo más acerca de algo importante que tiene que ver en la vida, ¿verdad?, del cristiano en el hogar. Tema donde se define el matrimonio, el matrimonio, hermanos, y la moralidad. Y por último, el tercer tema a estudiar, hermanos, es el contentamiento basado en la confianza en Dios. Ahorita vamos a ver el primer tema, ¿verdad?, que es la compasión y el amor. Y la aplicación del amor cristiano, hermanos, en el contexto de la sociedad, ¿verdad?, en la cual los lectores vivían. Porque acuérdense que tenemos que trasladar nuestra mente a cuando escribió, ¿verdad?, el autor la carta. Se pueden estudiar en cuatro aspectos, se puede dividir en cuatro aspectos principales. Y aquí es el primero. En la comunidad cristiana, los hermanos y hermanas se cuidan unos a otros. Ya lo vimos eso, cuando dice que no corremos solos, ¿verdad? Y que corramos permitiendo a los demás también, dice, correr detrás de nosotros. Acuérdense que ese tema ya lo vimos en el capítulo 12, cómo él nos invita a que no nada más corramos solos, sino que ayudemos a otros también, ¿verdad?, a llegar a la meta. Entonces, aquí nos recuerda eso. Los cristianos, hermanos, los hermanos y hermanas cuidan unos de otros y dice, prevalece un espíritu de amor y afecto fraternal. Aquí es donde dice, sigan amándose unos a otros como hermanos. Es muy claro que ya lo hacían los hebreos a los cuales es escrita esta carta, ya se amaban. Pero como todo, hermanos, si no se cultiva y si no se permanece, pues empieza a fallar en las cosas. Es como un matrimonio, ¿verdad? El amor tiene que continuar, el amor tiene que seguir regándose, tiene que seguir abonándose, tiene que seguir trabajando y creciendo, permanecer. No nada más porque ya amaste, vamos a decir, el primer año de tu matrimonio, ya con eso vas a tener para los 50 años restantes. Tienes que permanecer constante, tienes que permanecer en la fidelidad, tienes que permanecer en la unidad. Y de la misma manera aquí, hermanos, sigan amándose unos a otros como hermanos. Ya lo hacen, pero necesitan continuar creciendo, necesitan continuar haciéndolo. Y entonces aquí, hermanos, en un mundo lleno de hostilidad contra la iglesia cristiana, porque acuérdense, hay que trasladarnos a aquel tiempo, lo que están viviendo, lo que está sucediendo, ¿verdad?, en este tiempo que es escrita esta carta. Prácticamente el amor, hermanos, mutuo dentro de la comunidad o de la iglesia necesita que se aliente constantemente. O sea, es como un fuego, ¿verdad?, que se le va echando leña y va creciendo más. Pero si le dejas de echar leña, pues se va apagando, ¿verdad?, poquito a poco. Entonces, el amor entre hermanos debe ser ese amor, ¿verdad?, que precisamente se cultiva diariamente, se cultiva. Por eso las reuniones son buenas, por eso cada vez que la iglesia se reúne es bueno juntarnos. ¿Por qué? Porque empieza entonces a crecer esa hermandad, ese cariño, ese aprecio, ese amor de Cristo entre nosotros. Nos es difícil amar y ayudar a una persona que no conocemos. Nos es difícil, ¿verdad?, poder mostrar empatía, amor
hacia alguien pues que no nos muestre empatía y amor a nosotros. Nos es más sencillo, hermanos, si pasamos tiempo, si platicamos, si comemos juntos, si oramos juntos, si trabajamos juntos, ¿verdad? Haciendo diferentes cosas, el poder realmente ayudarnos, amarnos. Entonces, aquí es donde anteriormente, ¿se acuerdan? En el, creo es capítulo 11, donde dice, y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahí está el llamado, hermano, es decir, no te dejes de congregar. ¿Por qué? Porque el fuego se empieza a apagar muy lentamente. Al contrario, tienes que cultivar el amor, tienes que seguir amándose como hermanos unos a otros. El amor del judío, hermanos, porque aquí volvemos a repetir, ¿verdad? Tenemos que ponernos en el tiempo y el contexto que él está hablando. Aquí la carta es a los hebreos, obvio, hermanos. En su mayoría, ¿verdad? La iglesia en Judea estaba conformada por ¿quiénes? ¿Quiénes eran miembros de la iglesia en Judea? Por judíos o hebreos. Dije en su mayoría, no dije el 100%. Pero es decir, ¿por qué la carta a los hebreos? ¿Por qué no una carta, verdad? A la iglesia, ¿verdad? En general, una carta a los discípulos de Cristo, sino a los hebreos. Pues número uno, porque la iglesia estaba en Judea y estaba conformada por judíos. Y entonces, cuando aquí el autor dice, sigan amándose unos a otros y no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos. Prácticamente uno entiende, hermanos, que el amor del judío por su prójimo judío, su hermano, es algo nacional. O sea, a un judío le es más fácil amar a otro ¿qué? Judío. ¿Por qué, hermanos? Porque ya tenían una identidad que ellos eran el pueblo de Dios. El pueblo exclusivo, esa perla preciosa de Dios. Acuérdense que los judíos despreciaban a los gentiles, despreciaban sobre todo a los samaritanos. Entonces, decir, tú mexicano ama a otro mexicano, pues está bien, ¿verdad? Pues sí, se supone, somos paisanos, pues tenemos en común el mismo Dios, las mismas costumbres. Pero de repente, ¿verdad? Es tú mexicano ama a un argentino, ¿verdad? Ah, caray, son medio presumidos, no me caen bien. Bueno, entonces aquí, hermanos, el punto es, se le está diciendo a los hebreos, ¿ama a los hebreos? No, está diciendo, hebreos, ama a los hermanos. Que ahora los hermanos también son ¿quiénes? Los gentiles, ¿verdad? Por eso dice, no te olvides de los extranjeros o de los desconocidos, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender, hermanos, el amor cristiano por su hermano en la fe debe ser universal. Yo debo amar ¿a quién? A todos. A todo mundo, no nada más, ¿verdad? Al que es mi compatriota o mi paisano o al puro hombre, ¿verdad? O sea, aquí no importa la nacionalidad, la raza, la condición, el sexo, el estatus económico. Los cristianos, hermanos, reconocen o se reconocen los unos a otros como hermanos y hermanas en el Señor. No importando absolutamente, ¿verdad? Nada de lo que dijimos anteriormente. No debe haber un favoritismo, ¿verdad? Y vemos que sí sucedió, y yo creo por eso también autor de Hebreos, porque dijimos que este autor era pastor de esta iglesia, hermanos, porque los conocía bien. Y vemos que precisamente la iglesia en Jerusalén, hermanos, el primer problema que registra el libro de los Hechos es que había preferencia de dar mejores despensas a las viudas que hablaban hebreo que a las viudas que eran gentiles. Ya ahí vemos la problemática y vemos el por qué. Así somos los seres humanos, quienes seamos, no nada más porque eran judíos, sino, o sea, si hubieran sido mexicanos que le tuvieran que dar despensas a los chinos, pues favorecerían mejor a los mexicanos y les damos las despensitas un poquito menos a los chinos, ¿verdad? O sea, es decir, no es porque sean judíos, así somos los seres humanos. Y el Señor quiere que empecemos a eliminar eso,
el orgullo nacionalista, ¿verdad? El racismo, el favoritismo. El Señor quiere una iglesia, ¿verdad? Unida en todo sentido. Entonces, aquí es donde nosotros como cristianos, hermanos y hermanas, en el Señor, hermanos, somos un cuerpo que formamos una comunidad mundial de creyentes. Esta iglesia no es la única iglesia en Bronzeville, ni en el sur de Texas, ni en Estados Unidos, ni en América, sino que somos parte del cuerpo de Cristo. ¿En dónde? En todo el mundo. Y eso es hermoso entenderlo, hermanos, que no sé si ustedes han visto últimamente, ¿verdad?, las noticias en Nigeria. La iglesia en Nigeria está sufriendo una persecución tremenda. Están siendo asesinados terriblemente. Nosotros no. Pero son el mismo cuerpo en Cristo. Y debemos estar teniendo empatía, hermanos. Empatía quiere decir tenerlos en nuestro pensamiento. Estar pidiendo, ¿verdad?, fortaleza por ellos, por sus familias, fuerza. Que su fe no falte, ¿verdad? Misericordia por esos hombres que están haciendo esto. El Señor Jesús le pidió al Padre cuando está siendo crucificado: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Él no condenó a sus asesinos, Él pidió misericordia al Padre por ellos. Entonces aquí es donde el cuerpo de Cristo, hermanos, aunque nosotros estamos aquí en la ciudad de Bronzeville, somos parte de una iglesia mundial. Somos parte de un cuerpo, ¿verdad?, universal. Y es lo que aquí está introduciendo ya al final, ¿verdad?, el escritor de Hebreos. Y sigan amándose unos a otros como hermanos. No dice entre judíos, dice como hermanos todos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos o forasteros, porque algunos de hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Entonces, amados, prácticamente los escritores del Nuevo Testamento repetidamente, o sea, me estoy refiriendo a Pablo, a Pedro, a Lucas, ¿verdad? Estos escritores repetidamente exhortan a los cristianos a cultivar el amor fraternal. Ahí ponemos muchas citas que podemos leer. Vamos, por ejemplo, 1 Pedro capítulo 1, si gustan, ahí de voladita. Verso 22. Capítulo 1, verso 22. Dice: al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahorita tienen que amarse unos a otros. Tienen que, no es si quieren, ámense unos a otros. Es como ya quedamos limpios de pecados, dice, ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Y así como Pedro, hermanos, Pablo y otros escritores, Juan, nos hablan y nos enfocan a la iglesia en el amor fraternal, en el amor unos por otros, ¿verdad? Y entonces, para expresar ese concepto de amor, porque acuérdense que en el griego, hermanos, hay varias palabras que se pueden traducir en diferentes clases de amor, ¿verdad? El amor eros, ¿verdad?, que es un amor pasional entre un esposo y una esposa. En este caso, ¿verdad?, el amor fraternal, que viene de la palabra Filadelfia, ¿verdad?, que viene siendo un amor, ¿verdad?, entre lazos de hermandad o de amistad. Es cuando dicen ámense con amor fraternal, no nada más es un amor, ¿verdad?, vamos a llamarlo cariño, sino realmente una amistad profunda como hermanos en Cristo. Ese es el concepto del Nuevo Testamento acerca del amor entre hermanos, entre la iglesia de Cristo. Los miembros de la iglesia de Filadelfia, hermanos, precisamente demostraron en efecto ese amor. Si vamos allá a Apocalipsis, ¿verdad?, capítulo 3, versos 7, ¿verdad?, al 13, nos dice así: el Señor Jesucristo diciéndole, ¿verdad?, al ángel o al mensajero, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero. ¿Quién es él, hermanos? Cristo, ¿verdad? El que tiene la llave de David, o sea, el que tiene la herencia, ¿verdad?, y el cetro del rey David. Lo que él abre nadie puede cerrar, y lo que él cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira a esos que pertenecen a la iglesia de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son,
Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de Dios y nunca tendrán que salir de ahí. Yo escribiré sobre ellos los nombres de Dios y serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. Todos los que tengan oídos para oír deben escuchar lo que Espíritu dice y entender lo que dice a las iglesias. Prácticamente, hermanos, lo que le está diciendo, ¿verdad?, a la iglesia en Filadelfia es que ellos se han amado. Y el amor es la expresión emocional y sentimental, hermanos, que Dios nos ha dejado por medio de la obra redentora de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Ese amor, ¿verdad?, ha sido demostrado de una manera donde Dios mismo se ha entregado lo mejor de sí por amor. Y aquí es donde el amor entonces es el vínculo, es ese eslabón, ¿verdad? Es esa soldadura que nos va a hacer permanecer firmes. Un cristiano, hermanos, está diseñado para ser parte del cuerpo de Cristo. O sea, un cristiano, un hijo de Dios, está diseñado no para ser un solo cuerpo él. El Señor diseñó su iglesia para que fuéramos dependientes de Él por medio de los demás miembros. Y aquí es donde en la iglesia, hermanos, Dios trata con nosotros. Yo siempre les he dicho, aquí es el taller de Dios, aquí es donde el Señor te va a raspar, te va a pulir, te va a rebajar, ¿verdad? Te va a estar lijando, te va a estar golpeando con el mazo aquí en la iglesia. Y no me refiero al templo, me refiero entre nosotros, ¿verdad? Las malas actitudes de los demás, hermanos, o tú las puedes tomar por parte de Dios para perfeccionar tu fe, tu propia actitud, o las puedes tomar mundanamente, ¿verdad?, y quejarte. El trato que te dan los demás, las injusticias que tienes, ¿verdad?, por medio de tus hermanos, a veces las traiciones, todo eso, hermanos, va trabajando en nuestro carácter. Y duele más cuando es ¿quién? Pues los de adentro. Porque los de afuera, pues esperas, ¿verdad? De allá de los compañeros de trabajo, de los vecinos, no sé, del que está ahí a un lado donde tú estás, pues no lo conoces, esperas cualquier cosa, pero de los hermanos en Cristo, pues esperas amor, ayuda, sinceridad, esperas unidad. Y cuando algo sucede, duele. Y entonces aquí es donde Dios trabaja en sus hijos. Dios trabaja con un hijo para moldear a otro hijo. ¿Sí? Y entonces aquí es donde tú tienes que entender que aquí es el taller del Señor. Aquí es donde el Señor, ¿verdad?, por medio de los caracteres entre hermanos nos moldea. La iglesia nunca va a ser perfecta hasta que venga Cristo, hermanos, porque se supone que siempre van a estar llegando gentes nuevas. Gentes que vienen con pecado como tú llegaste, ¿verdad?, a los pies de Cristo. Que vienes con costumbres malas, que vienes con vicios malos. Entonces, ellos llegan a ser parte de la iglesia y apenas son unos bebés que tienen que empezar a crecer. Entonces, aquí es donde no pongas en tu mente, hermanos, una iglesia sin problemas. Una iglesia que todos son maduros. Sí, los líderes esperan que sean maduros, hermanos, porque ya tenemos años en Cristo. Pero la gente que va entrando, pues no. Y entonces tú que eres un poquito más maduro que ellos, dice, los más maduros soporten a los más. Es un mandamiento. Y entonces eso se convierte en amor fraternal. Eso se convierte precisamente en esto que está diciendo el escritor de Hebreos, ámense entre hermanos. Porque al final de cuentas, en realidad, lo que nos mantiene unidos, hermanos, es el amor de Cristo.
yo creo que yo no los hubiera conocido ninguno de ustedes si no fuera, ¿verdad?, por el amor de Cristo. O sea, yo no hubiera venido a Brownsville si no hubiera conocido al Señor, menos a ustedes. Si nos conocemos entre nosotros es porque el amor de Cristo nos ha traído, hermanos, a su cuerpo, a su iglesia. Y Él quiere algo entre nosotros. Él quiere algo entre nosotros. Y qué hermoso es poder entenderlo y verlo. Y es precisamente, ¿verdad?, lo que el escritor quiere, que los hebreos abundaran y continuaran y crecieran en eso. El segundo aspecto que podemos ver en esto que les está pidiendo es que el escritor de Hebreos aconseja a los lectores que extiendan su amor desde su propio círculo hacia todos los hombres. Primero dice, sigan amándose unos a otros como hermanos. Está bien, nos conocemos y pues ya tenemos amistad y cariño entre nosotros, es más fácil amar. Pero luego en el verso 2 les dice, hey, pero no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos. O sea, ahí les está diciendo, salgan de su confort, ¿verdad? Estos son los suyos, ¿verdad? Los mismos, vamos a poner los mismos. Pero el Señor no quiere que nada más ames a los mismos. El Señor quiere que ames, ¿verdad?, a los forasteros. Que son forasteros, pues desconocidos, ¿verdad? Y aquí es donde entonces el amor crece. Dice el Señor Jesucristo, ¿qué mérito tiene que ames a los tuyos? O sea, a tu esposo, a tus hijos. Son tuyos, los tienes que amar. Pero en realidad el mérito está en amar al prójimo, que es tu enemigo o que no lo conoces. Ahí sí hay un mérito para Dios, porque se supone que uno no ama a sus enemigos. Uno pelea con sus enemigos. Uno vence a sus enemigos. Pero amar al enemigo, hermanos, pues es algo imposible si Cristo no está en nosotros. Aquí es donde entonces viene la segunda milla. Aquí es donde viene entonces el poner como sacrificio, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, les ruego pues que pongan su cuerpo como un sacrificio, ¿qué? Vivo. Ahí es donde empieza a doler, donde empieza a costar, ¿verdad? Porque dice, no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos lo han hecho sin, ¿verdad?, darse cuenta que han hospedado ángeles. Amados, otra vez tenemos que ir al tiempo donde está escrita la carta. Aquí, hermanos, los hebreos deben hospedar a los forasteros. Dios le había dado una ley a los judíos, que fueran condescendientes, compasivos con los forasteros. Que inclusive en sus campos, ¿verdad?, cuando fueran ya a cosechar, imagínate, ¿verdad?, este es un camino, ¿verdad?, aquí está un camino, imagínate que lo estás viendo por arriba, ¿verdad?, estamos viendo por arriba, y pues aquí hay trigo, en todo esto y todo esto, hay trigo por aquí, por acá, ¿verdad?, hay parcelas llenas. Entonces decía el Señor, cuando coseches, cosecha en tu terreno todo lo que está dentro de él, pero deja a la orilla, ¿verdad?, lo que está a un lado del camino, para que los viajeros, para que los forasteros, para que los pobres puedan, ¿qué? Puedan comer de ello. El Señor siempre, hermanos, y estamos hablando el pastor Lance y yo en la mañana acerca de esto, de cómo el sistema de Dios en cuanto a la vida y a la labor, al sistema, vamos a llamarlo, económico y político que Dios puso a su pueblo, es una teocracia. O sea, ahí no se votaba porque Dios fuera el rey. Dios dijo, yo te escogí, yo soy tu rey. Eso se llama teocracia. Dios es el que manda, Dios es el rey, Dios es el que pone las reglas. Y en una teocracia se hace todo lo que el rey dice. No tenemos voz ni voto. Pero entonces el Señor les puso muchas leyes, hermanos, tanto capitalistas como socialistas. ¿Cuál es la diferencia? El capitalismo, socialismo. No confundan socialismo con comunismo, es diferente. Pero el Señor dice, les voy a entregar una heredad a cada uno. O sea, Dios le dio tierra a todos los que entraron, hermanos, con Josué a la tierra prometida. Todas las familias de Israel, hermanos, se les dio su pedazo de ¿qué? De tierra. A todos, excepto a la tribu de Leví. No porque ya no había tierra.
El Señor escogió a la tribu de Leví y dijo, yo soy su heredad, ellos me van a servir a mí y yo les voy a dar a ellos el sustento. Todas las otras tribus, hermanos, se les entregó, ¿verdad?, un pedazo de tierra. ¿Para qué, hermanos? Para que la trabajaran. Era una tierra que fluía la leche y la miel, o sea, había mucho para que los ganados, ¿verdad?, de camellos, vacas, chivas, ovejas, burros, hermanos. Había mucha abundancia para que hubiera mucha agricultura, mucha ganadería, mucha cosecha, ¿verdad? Entonces, el Señor da a entender, trabaja arduamente y yo te bendeciré. Y trae tus diezmos, trae tus ofrendas, ¿verdad? Sé con el forastero y con la viuda y con el necesitado, ayúdales. Y yo te prosperaré. Eso es capitalismo. Tú trabajas, se te entrega tu negocio, tu tierra propia, y entre más tú trabajas, más prosperas. Pero al mismo tiempo el Señor dice, hey, pero no te olvides de los necesitados. Eso es socialismo. De lo que yo te doy, ¿tú qué? Y el Señor pone ahí, hermanos, pone leyes para ayudar a los socialmente, ¿verdad?, a las personas. Y entonces vemos que esto debe de continuar entre los cristianos. Tenemos que entender, hermanos, que se les está pidiendo abrir sus hogares a los viajeros y que muestren el amor de Cristo. En la antigüedad no existían, hermanos, los hoteles, el Motel 6, ¿verdad? El Marriott o el Holiday Inn, y no había nada de eso, amados. Las posadas tenían reputación de ser, ¿verdad?, inseguras. Y entonces aquí, hermanos, los viajeros dependían de los que vivían en el lugar, ¿verdad?, en la ciudad o en el pueblo, ¿verdad?, y dependían de la hospitalidad y del alojamiento de las personas de la ciudad. Por eso la costumbre era llegar a la plaza del pueblo. Y claro que la gente, pues se conocía a la gente, ¿verdad? Sabían quién era forastero. Aquel que seguía la ley de Dios, hermanos, y que tiene un corazón conforme a la voluntad de Dios, inmediatamente reconocía a alguien que no era del pueblo, que estaba en la plaza, y le ofrecía, ¿qué? Hospedarlo. Era un honor, Dios iba a bendecirte. Entonces, era una manera de proteger, ¿verdad?, a los forasteros, a los que iban viajando, a los que no pertenecían a ese lugar, para que pues no pasaran, hermanos, necesidades que se podían suplir por medio, ¿verdad?, de las personas que vivían ahí. Así es que los lectores de Hebreos, hermanos, aparentemente se habían vuelto un poco indiferentes a las necesidades de los viajeros. Sin embargo, el escritor los exhorta a tener en cuenta a su prójimo que necesita un techo sobre su cabeza. Le recuerda que Abraham, Lot, Gedeón y los padres de Sansón hospedaron a ángeles. Aquí es donde también a veces nos encanta, hermanos, pues las cosas así un poquito místicas, ¿verdad? Y los ángeles, aquí podemos ver, hermanos, muchos ejemplos de cómo los ángeles son como hombres, sin alas, ¿verdad? Sin la aureola y sin alas, porque dice que ni siquiera se dieron cuenta qué eran. La Biblia nunca menciona, ¿verdad?, a los ángeles, ya habíamos hablado de esto, con alas o con aureolas. Menciona a los querubines, hermanos, pero no a los ángeles, que son así. Y aquí podemos ver que diferentes personajes bíblicos comieron, hablaron, hospedaron ángeles. Y es hermoso entonces entender que muchas veces nuestro corazón es probado con las personas y con los eventos menos inesperados. Sí, o sea, en realidad muchas veces el Señor, ¿verdad? Les digo que yo una vez, hermanos, antes había no me acuerdo si era una señora o un señor que vendía tamales ahí en Sam's hace como unos 8 años. E ibas tú a tu carro, ¿verdad? Y, oiga, ¿quiere tamales? Bla, bla, bla. Y ese día yo andaba deprisa, hermanos, andaba así de que córrele, córrele, córrele. Y viene a ofrecerme, y yo, no, ahorita no, muchas gracias. No, pero mire, no, ahorita no, gracias. Y le doy, ¿verdad? Y como a la semana o dos, viene como invitado de una persona. Sí, brother, o sea, para mí, no le grité no nada, pero no le di atención, ¿me entienden? O sea, de esas veces que no, tengo prisa.
Y me remordió el Señor la conciencia, va a decir, y chihuahua, o sea, ¿con qué cara le digo a este hombre a decir, pues este es el pastor de aquí, ¿verdad? Es el predicador del Señor? Y ahí es donde muchas veces, hermanos, ya no pensamos en el desconocido, en el forastero. Luis. Yo quería mencionar algo, lastimosamente hoy vivimos en una sociedad muy polarizada, o con una mente muy globalista, o con una mente extremadamente nacionalista y etnocéntrica, y nos hemos olvidado y a veces lastimosamente blasfemamos el nombre de Cristo y usamos mal el nombre de Cristo para defender esos principios muy patrióticos, muy nacionalistas y etnocéntricos, ¿no? Pensando de que solamente los de cierta sociedad son verdaderos buenos y como llevan la bandera de cristianos, pues entonces están siendo protegidos por Dios. Y el viernes tuvimos una situación un poquito complicada, ¿verdad? De una persona que necesitaba atención médica, pero por el miedo a ser perseguido, por el miedo a ser deportado, el miedo a ser encarcelado, pues decide mejor pues llevarla ahí, pasar la situación, afrontar la situación sin tener un sentido de seguridad. Con unas aspirinas. Sí, y la verdad es que Dios nos ha mandado, independientemente de nuestra posición que tengamos nosotros, en lo que vemos en el mundo, pero el Evangelio y la palabra de Dios trasciende a cualquier pensamiento político, a cualquier agenda, a cualquier pensamiento. Y a mí me acordé mucho de esta situación cuando lo estábamos viendo con este señor Francisco, lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 22, 21, y toda esta semana he estado pensando en estos textos, y qué bueno que se trae una clase. Dice: al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Y luego en Levítico, el Señor hablando, porque el escritor de los Hebreos está retomando la misma ley, está retomando a la misma ley del Señor, porque la ley no ha cambiado y el principio no ha cambiado, y Dios quiere que sigamos este mismo patrón de conducta. Y ahí en Levítico 19:9 dice: cuando siegues la cosecha de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo. Entrando a esta idea, no seas egoísta, no seas etnocéntrico, no seas nacionalista. Ahora sí que para todos sale el sol, ¿verdad? Piensa en el necesitado. Piensa en aquellos, exactamente. Ni espigarás sobrante tu cosecha, tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto de tu viña. No lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy tu Dios. Otra versión dice: yo te lo mando. Sí. Yo te lo mando. Y Dios es el protector también. Y es algo bien interesante que la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento lo que están atacando es este asunto de la justicia. Han dejado de practicar la justicia, están oprimiendo al pobre, están lastimando al extranjero, están haciendo oprobio de los demás, se están aprovechando, están haciendo usura, están siendo injustos, aunque tengan el título de ser el pueblo de Dios, y aunque se sientan religiosos, están cometiendo un agravio contra el Señor directamente. Y es que aquí el asunto, hermanos, es que la generación que ya entró a la tierra prometida ya no fueron esclavos en Egipto. Se olvidaron de los golpes, de los trabajos forzados, se olvidaron de la opresión. Ellos no vivieron como esclavos. Y entonces por eso el Señor les pone esa ley. Es decir, recuerden que sus padres, sus antepasados, aunque ustedes ya no fueron, ya no les tocó, ¿verdad?, ser esclavos, oprimidos, pero sus antepasados sí. Y porque ellos fueron, entonces ustedes consideren y no hagan lo mismo, ¿verdad?, que los egipcios hicieron con los suyos. Y es interesante que el día de hoy, hermanos, ahora la iglesia es el pueblo de Dios, ¿verdad? Y Dios sigue siendo el mismo y su ley no ha cambiado. Y el Señor Jesucristo, por sobre todas las cosas, nos enseña en realidad cómo obedecer el segundo gran mandamiento: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acuérdense que amar a Dios es el primero y más grande, y el segundo, la consecuencia, es amar al prójimo como a ti mismo. En esos dos, dice, se resume toda la ley. O sea, si tú amas a Dios y amas al prójimo, entonces cumples con la ley. Pero entonces, como iglesia, hermanos, como cristianos del 2025, nos escudamos en la gracia. O sea, es decir, ya todo lo necesario para la salvación ya lo hizo Cristo. Y entonces yo ya no siento un peso por obedecer la ley.
Porque al cabo Cristo ya la ¿qué? Ya la cumplió por mí. Y sí, hermanos, tú no puedes hacer nada para ganarte la salvación. O sea, por más que ayudes al necesitado, no te vas a ganar la salvación. Pero si ya eres salvo y entiendes el concepto de amor y de gracia, el apóstol Pablo dice, por gracia recibimos de Dios, entonces por gracia demos. Y aquí es donde, pues hermanos, qué tan agraciados, qué tan amorosos somos primeramente con los hermanos de la iglesia y en segundo con el necesitado en general. Y ahí es donde, mire, donde se nos va, vamos a ponerlo en esta perspectiva, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en alguna manera el poder establecer un ministerio para el Señor? Un ministerio me refiero, no quiero decir un negocio, pero decir un plan, un programa, un ministerio donde ayudemos al necesitado, personalmente. O sea, no que vayas a la iglesia y presentes el proyecto, sino tú como persona decir, yo puedo ir a orar al hospital por quien quiera recibir oración. O yo puedo hacer 50 tacos, ¿verdad? Y ir los martes allá afuera al hospital a darle a la gente que está ahí, que tiene a sus enfermos que fueron de emergencia y que no comieron. O sea, no que incluyas a la iglesia y tus hermanos, primero tú, ¿verdad? Decir, oye, yo al mes puedo juntar tanto y me puedo ir a Matamoros y darle a comer a los niños que están ahí en la calle. ¿Por qué en lugar de eso, hermanos, siempre andamos pensando, ¿verdad?, en las vacaciones? En comprar algo un poquito mejor, algo más caro. ¿Por qué no pensamos en los necesitados? Porque hacemos esto, damos una ofrenda en la iglesia o un diezmo y digo, ya, nos lavamos las manos, ya cumplí. ¿De verdad ya cumpliste? ¿Crees que esto ya cumpliste? Dice la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Que nunca nos olvidemos de la viuda, del huérfano y del prisionero. Ahorita vamos a decir por qué y vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos que entender que hay gente que jamás, hermanos, va a tener lo que tú tienes. Y a lo mejor tú crees que tienes poquito. Hay gente que no va a tener ni el 20%, hermanos, de lo que tú tienes. De ropa, de auto, de comida, de la casa que rentas o que eres dueño, de la seguridad donde vives, de la escuela a la que van tus hijos. O sea, y a veces se nos hace poco. Y aquí es donde ayudar al necesitado, fíjate, tiene un efecto espiritual donde tú al ver al necesitado, hermanos, y al ayudarle, reconoces y dices, gracias, Señor, porque no estoy como ¿quién? Como esa persona. No estoy como esa abuelita que tiene que levantarse desde las 5 de la mañana andando, trabajando en la calle para darle de comer a 5 nietos, viviendo en un tejabán. Pero hasta que no vas y ves la situación y ayudas, no te das cuenta en dónde estás tú, en lo bendecido que estás. Sí reconoces que Dios te ha bendecido, pero no te das cuenta y no hay ese pensar, hermanos, hasta que te ocupas del necesitado, hasta que constantemente estás viviendo con personas a las cuales están muy, muy deplorablemente peor de salud que tú, económicamente, sentimentalmente, hermanos, legalmente, de todas las maneras. Cuando te das cuenta de esto, Señor, gracias porque mis hijos no están enfermos, Señor. Y te vas dando cuenta cuánta bendición tienes, que entonces dices tú, ¿sabes qué? Voy a dar, ¿por qué? Porque en realidad tengo ¿qué? Tengo mucho, pero no te das cuenta, hermanos, porque nos envolvemos en nosotros mismos. Y sí, yo sé que hay mucha necesidad por todas partes, pero no tengo contacto directo con esa necesidad o con esa persona. ¿Por qué creen que nuestros niños cuando han ido a Veracruz quieren llevar cosas para regalar a los niños de allá? ¿Por qué creen? Porque ven la necesidad. Juan Pablo, el hijo de hermano Juan Medrano,
se lleva un morralito lleno de puros carritos y juguetes cada vez que vamos, para dárselos allá a los niños. No se lo dijo su papá, sino que él vio y él lo empieza a hacer desde chiquito. Y es decir, eso es precisamente, hermanos, lo que causa el estar ayudando y pensando en el necesitado. Va a causar agradecimiento en tu vida al Señor. Y va a causar que entonces tú seas un canal y una fuente de bendición. Cuando tú ves el testimonio que Dios da, hermanos, de Cornelio, no que Cornelio da de sí mismo, fíjate, sino cuando tú ves el libro de los Hechos, el testimonio que Dios da de Cornelio, fíjate lo que le dice el ángel a Cornelio. Cornelio dice: Dios ha escuchado tus oraciones y tus limosnas. Le dice esas dos palabras a Cornelio. No nada más le dice: Dios ha escuchado tus oraciones y ayunos. Dice: Dios ha escuchado tus oraciones y tus limosnas. Por lo tanto, envía, ¿verdad?, a que traigan a Pedro. O sea, aquí, hermanos, Cornelio era romano, era un centurión, era un gentil, creía en Dios y aparte, hermanos, había sido transformado en una persona que daba, generoso, porque entendió, hermanos, el valor espiritual de la salvación. Y aquí es donde el cristiano, ¿verdad?, tiene que entender el valor espiritual de la salvación. El Señor Jesucristo lo resume de esta manera: necio, ¿en qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? No te sirve de nada, absolutamente de nada. Y aquí es donde entonces, amados, pues se nos dice que entonces nosotros debemos de proveer, ¿verdad?, en lo que podamos, comida, alojamiento, ser generosos con los forasteros. Dice que además los cristianos, hermanos, que hospedaban a un forastero en su hogar, tienen la oportunidad de presentar el evangelio de Cristo. Mira, las personas, es como dicen, las personas escuchan mejor el evangelio con la panza llena. ¿Sí? Pues es lógico, lo decía el hermano Juan, ahí dio un poquito de su testimonio cuando él estaba en prisión, la primera vez que escuchó el evangelio. Dice: pues yo estaba en prisión, yo tenía años ya ahí, dice, y llegó un motociclista así con el pelo largo y puso una mesa y puso todo tipo de comida, dice. Y nos invitaba: vengan, les quiero hablar de Cristo, vengan. Dice, y no, nadie queríamos ir porque pues era como mostrar debilidad, ¿verdad? Porque ahí en la prisión todos tienen que mostrarse y a ver, hermanos, sí, pero pues todos se les hacían las patitas, hermanos, que querían ir por la comida porque pues no habían comido eso en mucho tiempo. Dice Juan: pues a mí me valió, ¿verdad? Y yo quería ir a probar. Dice, y me senté y él dijo: mira, te voy a hablar de Cristo, come mientras lo que quieras. Dice, entonces yo empecé a comer. Y él me hablaba de Cristo y yo seguía comiendo y él me ofrecía más comida y yo contento. Pues sí, porque en ese momento la necesidad de ellos, el deseo es llenar ese vacío que sienten, ¿verdad? Y entonces, amados, en realidad, si el viajero, hermanos, es hospedado en tu hogar, le ofreces comida, entonces ese viajero va a aceptar escuchar, ¿verdad?, el mensaje de las buenas nuevas. Vamos a dar la vuelta, hermanos, al ojito. La hospitalidad, hermanos, era considerada una virtud. Una virtud quiere decir una característica bella, buena, hermanos, un fruto digno en la iglesia cristiana del primer siglo. En su carta a los romanos, Pablo escribe: practicar la hospitalidad. Inclusive, hermanos, en sus cartas pastorales, Pablo dice que el anciano, el que es un anciano, dice, tiene que ser hospedador. O sea, tiene que tener ese sentido y entender, hermanos, que lo que se supone que es nuestro no es nuestro, que es del Señor y que somos administradores. Es parte de los requisitos de ser un anciano. Y que entre las buenas obras, hermanos, que deben caracterizar a las viudas, debe figurar también la hospitalidad. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, que le dice: oye, mira, a este tipo de viudas se le va a ayudar, porque no se le ayudaba a todas las viudas, hermanos, tenían que ser de la iglesia, tenían que ser viudas arriba de 60 años, viudas que sus hijos se hayan desatendido de ellas, viudas que no fueran chismosas, entrometidas en los hogares, sino que fueran viudas que realmente eran hospedadoras, hospitalarias y que ayudaban en la iglesia.
Da así, sí, o sea, da una lista de qué viudas se iba a ayudar. Inclusive hasta las viudas que se iba a ayudar la iglesia tienen que ser hospitalarias. O sea, te habla, hermanos, que la hospitalidad en la iglesia del primer siglo, cuando los apóstoles vivían, era, vamos a llamarlo así, un requisito para los cristianos. Debíamos ser hospitalarios. Y luego continúa, dice, acuérdense de los que están en prisión. Primero dice, ama a los hermanos, después dice, ama al forastero, y luego dice, hey, acuérdate de los que están en prisión como si fueran compañeros de cárcel. En una parte, hermanos, más atrás de la epístola y en Hebreos, de la carta, el escritor encomienda a los lectores que por su cuidado afectuoso de los presos, o sea, el escritor hace referencia y les echa flores, ¿verdad?, por ser buenos en el aspecto, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a leer más abajito aquí ese pasaje, nada más que no me quiero adelantar. Pero prácticamente en los tiempos antiguos, hermanos, visitar a los presos era una práctica rutinaria habitual. ¿Por qué? Jesús se refiere a esta práctica de visitar, hermanos, en su discurso acerca de las ovejas y las cabras. Dice, estuve preso y viniste a visitarme. ¿Se acuerdan donde dice, tuve sed, me dieron de comer? Perdón, de beber. Tuve hambre, me dieron de comer. Estuve enfermo, me visitaron. Estuve preso, fueron a verme. Aquí, hermanos, Lucas escribe acerca de la prisión de Pablo en Cesarea y Roma. Y dice que Pablo gozaba de tanta libertad, hermanos, que se le permitió alquilar una casa en Roma. Es como decir un arresto domiciliario, ¿verdad? Que ahorita lo entenderíamos así. Y él rentó una casa y le dio la bienvenida a todos los que venían a verlo. Ahí dice en Hechos capítulo 28-30. ¿Por qué era tan necesario la visita a los prisioneros? Hermanos, los prisioneros dependían completamente de sus parientes y amigos. Si el pariente o el amigo no le llevaba comida, no le llevaba ropa, hermanos, no le llevaba, ¿verdad? Pues si se enfermaba algún ungüento o algo, el preso se moría inmediatamente en la cárcel. El gobierno, hermanos, de Roma no tenían prisiones con aire acondicionado, ¿verdad? 3 comidas, doctores ahí que los atendieran, derechos humanos. El preso era un esclavo, hermanos, y el gobierno no iba a mantenerlos. Aquí es donde entonces el visitar a los presos era prácticamente mantenerlos vivos. Si no se les visitaba, no comían. Morían, hermanos, por inanición, ¿verdad? O sea, por falta de alimento o por falta de cuidado. Entonces, las numerosas referencias, hermanos, de las experiencias de Pablo como preso revelan que sus amigos venían a atender sus necesidades. Lucas, hermanos, iba a las prisiones. Lucas era médico, ¿verdad? Médico. Y ayudaba a Pablo en sus necesidades físicas. Inclusive donde Pablo ya estaba viejo, hermanos, no veía, se metían con él a la prisión, Timoteo, Aristarco, varios, Juan Marcos, Gallo, para ayudarle a escribir. Pablo dictaba y ellos ¿qué? Escribían. Otros llevaban las cartas. Pues Pablo ya estaba enfermo, ¿verdad? Estaba prisionero, entonces ellos ayudaron cuando Pablo estuvo en prisión. Pablo escribió varias cartas a las iglesias cuando estaba en prisión. Y si no fuera por aquellos que venían a visitarlo, hermanos, y ayudarle con esto, pues Pablo no hubiera logrado hacer lo que hizo. Entonces, cuán importante es entender esto. Era necesario entonces que se recordara a los presos, hermanos, de otro modo pasarían hambre, sed, frío, soledad. Los viajeros llegaban a las casas de los destinatarios hebreos y recibían hospitalidad. En contraste con eso, el escritor exhorta ahora a sus lectores a dejar sus propios hogares y ir a los presos y solidarizarse con ellos, o sea, tener compasión de ellos. El escritor les dice que cuiden a estos prisioneros como si ellos fueran sus compañeros de cárcel. Demuéstreles amor de Cristo ministrando sus necesidades. Y en realidad, hermanos, es muy bello. Las veces que he podido ir al ministerio de Kairos en la prisión, es impresionante ver a estos tipos, ¿verdad? Que son seres humanos como tú y como yo, pero porque están ahí adentro. Dice Juan, ¿qué diferencia hay entre los presos y nosotros, hermanos? Dice que a ellos sí los agarraron, pero a ti y a mí no, ¿verdad? O sea, es decir, tú también has hecho tranzas, tú también has hecho cosas que merecen estar allá adentro. A lo mejor no has asesinado o a lo mejor no has robado un banco, pero te has pasado algunas leyes de tránsito.
A lo mejor en tu mente sí es asesinado, porque el Señor dice que el que dice odiar a su hermano y en su corazón lo quiere matar, dice ya asesinó. Pero lo que quiere decir es, hermanos, ellos también son almas, los prisioneros, y a veces cometen errores, hermanos. En las cárceles hay prisioneros por todas las cosas, ¿eh? No crees que nada más porque son violadores, matones, rateros. Iban texteando, atropellaron a alguien. ¿Cuál fue su error? Es una persona que salió de una oficina, una persona que ama a su familia, a sus hijos, todo, hermanos, todo normal. No es una persona que ha cometido graves delitos, pero por contestar un mensaje, ¡pum! ¡Pum! Está en la prisión 5 años. Por eso no hay que estereotipar y no hay que estigmatizar a todos que son malos, asesinos, violadores. Tienes que entender, hermanos, mi abuelo cayó en prisión una vez 3 días allá en San Luis Potosí por pasarse un rojo y chocar. Ahí estaba el hermano Rani 3 días en la prisión. Tenemos que entender, el amor de Cristo necesita llegar a todos los rincones, a todos los rincones. Y hay muchos prisioneros, hermanos, se los digo porque hemos ido, no tienen familia aquí. Son de México, son de Venezuela, son de Sudamérica, los mueven de prisión en Estados Unidos. Entonces de repente ahí están, hermanos, la primera vez que fuimos, uno de ellos estaba comiendo una fajita, ¿verdad?, que se le sirvió, y me dice, hermano, tenía 3 años que no comía carne, está tan rica la carne, dice la fajita. ¿Por qué? Porque si un amigo, hermanos, o un pariente no les deposita ahí, ¿verdad?, dinero, ellos no pueden comer más lo que le da la prisión, que es arroz al vapor y frijoles sin sal y agua, todos los días. Imagínate. Y tú aquí, ¿verdad?, despreciando, hermanos, los tamales y, ay, no me gustan los de puerco, nomás los de pollo. Pero consideremos ya lo último, hermanos. Aquí es donde viene estas flores que les había echado antes el escritor de Hebreos. La última exhortación es de recordar a la gente maltratada, hermanos. Estas palabras traen a nuestra mente este pasaje ahí mismo en Hebreos 10, anteriormente, ¿verdad? Dice, acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos a la cárcel. Y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaba mejores cosas que durarían para siempre. Aquí es donde el escritor de Hebreos les dice, hey, ustedes ya cuando comenzaron en Cristo, ya hacían esto. Ya tenían ese amor en Cristo, se ayudaban, visitaban a los prisioneros, daban hospitalidad. Acuérdense que ustedes ya lo hacían. Hermanos, la amonestación no limita su referencia solo a los lectores de los Hebreos que habían hecho, ¿verdad?, en el pasado. El sufrimiento de los menos privilegiados es universal. O sea, aquí en Estados Unidos se sufre, aunque es el país más rico del mundo, hermanos. Hay personas en la calle, hay adictos, hay homeless, hay niños huérfanos, hermanos. O sea, aquí se sufre, como se sufre en Indonesia y en Filipinas y en África. El sufrimiento está en todo el mundo, hermanos. La unidad de los cristianos, hermanos, es tremendamente importante. ¿Cuántas cosas podemos hacer unidos, hermanos? Si nos uniéramos la iglesia como la iglesia de los Hechos y dijéramos, ¿sabes qué, hermanos? Ninguno de nuestra congregación va a pasar necesidad. ¿Creen que pudiéramos lograr que ninguno de los que vienen a la iglesia aquí con nosotros pudiera pasar necesidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hasta mucho más. Sí, porque el Señor multiplicaría, hermanos. Lo que nosotros pudiéramos hacer, el Señor lo haría abundar. Pero aquí ese es el aspecto y el propósito de decir, dejen de nada más pensar en ustedes como individuos o como familias y piensen como hermanos, como familia en Cristo. Y cuando estén unidos como familia en Cristo, piensen en los de afuera, en los prisioneros, en los huérfanos, en las viudas. Amados, la unidad es
tremendamente importante. Y este pasaje corrobora lo escrito por Pablo acerca de la unidad del cuerpo de Cristo, cuando Pablo dice, hey, todos somos un mismo ¿qué? Cuerpo. Todos formamos un mismo cuerpo. Estas amonestaciones, hermanos, que se extienden, pues a que se extiendan, ¿verdad? Una mano, perdón, hacia el forastero, al viajero, al prisionero, al que sufre, son en realidad exhortaciones a cumplir el mandamiento que el Señor dijo, amen, ¿a quién? A su prójimo como ustedes mismos. Hermanos, ya el autor de la carta nos anima a que hagamos lo que el Señor Jesús nos pide en el Evangelio de Mateo. Hey, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tener compasión, hermanos, porque una cosa es tener lástima y otra compasión. La lástima nada más es sentir feíto por alguien y no hacer nada. Ay, pobrecitos niños, ay, mira, trae hambre, ay, mira las garritas que trae. Ay, Diosito, ayúdalo. Y te vas. Eso es lástima, eso es lástima. Compasión es, ay, bendito Dios. Ven, chamaco, ya comiste, mijo. Vamos a, mira, tu mamá se enoja si no tengo, mira, bueno, vamos a comer y luego te llevo a que compres pantalones y que compres. Eso es compasión. Sentir empatía por la necesidad de alguien y ayudarlo en su necesidad más próxima, hermanos. Esa es la compasión. Tener compasión y amor hacia el prójimo, hermanos, es negarse a sí mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque se requiere dar de lo mío, de mi recurso, de mi tiempo para invertirlo en otros que quizá ni conozco. Eso es morir a mí mismo. Eso es el no ir al Golden Corral el domingo, un domingo, para ayudar a otro. El no comprarme el par de tenis número 10 que ya tengo para ayudar a otro. El no ser, hermanos, hay muchas cosas, ¿verdad? Una vez mi papá, cuando era joven, nada más los gringos mandaban misioneros al mundo, ¿sí? Y mi papá decía, no, los mexicanos, como si él fuera mexicano, ¿verdad? Pero los mexicanos también podemos mandar misioneros al mundo. Bueno, mi papá es mexicano de panza y de corazón, ¿verdad? Aunque sea de acá, de que nació acá, pero es más de allá que de acá. Dice, la iglesia en México también podemos mandar misioneros. Les estoy hablando allá en los años 70, hermanos. La iglesia de Cristo en México estaba conformada por pura gente de rancho, hermanos, que no tenían estudios, que no eran profesionistas, que no tenían negocios. Era una iglesia pobre. Entonces ellos creían que no podían mandar, ¿verdad? Ayudar a que misioneros fueran a otras partes. Y en ese tiempo, hermanos, como los cristianos, ¿verdad?, no tomaban ya Coronas, ni Budweiser, ni nada, estaban bien enviciados con las coquitas, esas las de cuartito, las coquitas, que todavía no decían que la coca era mala, ¿verdad?, para el azúcar. No, pues todos los cristianos coca y coca y coca, ¿verdad? Se traían un 24 de cocas y échame otra y pásamela, ¿verdad? Entonces mi papá tomaba, creo, 3, 4 coquitas de esas al día, y mi abuelo y todo, ¿verdad? Entonces decía mi papá, a ver, ¿cuánto me cuesta cada coquita al día? ¿Cuánto gasto por semana en cada coquita? Y en un mes, y si le digo a Ezequiel, y si le digo a Luis, y si le digo a Felipe que ya no tomemos coca, ¿cuánto juntaríamos por mes para enviar? Entonces mi papá se dio cuenta y dijo, hermanos, ¿podemos enviar misioneros? No, hermano, no hay dinero. Sí, hermanos, sí hay dinero. ¿Dónde, hermanos? Pues dejemos de tomar coca. No, no hay dinero, hermanos, decía. Y tienes que negarte a ti mismo. Tienes que morir a ti mismo para poder tener compasión de otros y ayudar, tener amor. Entonces aquí, hermanos, en realidad, ¿verdad? Se requiere el amor de Cristo, hermanos, que derramó en nosotros para poder tener amor y compasión por los demás. No es natural. Siempre queremos acumular y asegurarnos nosotros, ¿verdad? Tener lo suficiente y más para no tener esa ansiedad o temor de que algo nos va a faltar. Y se nos olvida, hermanos, quién nos da el poder para hacer las riquezas, el trabajo y el sustento, ¿verdad? Que es el Señor. Así es que continuamos la próxima semana. Aquí apenas, ¿verdad?, son los primeros 3 versos, donde es un llamado al amor y a la compasión para con el prójimo, ¿verdad? Que nunca se nos olvide, que nunca pasemos por alto las necesidades de las personas. Señor, te damos gracias porque tú no pasaste por alto nuestra necesidad. Tú viste, Señor, que estábamos muertos en delitos y pecados. Tú viste, Señor, que estábamos en un pozo cenagoso de lodo, ya hasta el cuello, Señor. Tú viste, Padre, que nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos y tuviste compasión.
Y viniste, Señor, y te humillaste a ti mismo. Y fuiste maravilloso, Señor, al ser un ser humano, desde un embrión, Señor, hasta los 30, 33 años que viviste. Fuiste un ser humano perfecto, Señor Jesucristo. Gracias por haber hecho eso por nosotros, vivir santamente y morir, Señor. Morir, Padre, sin pecado. Y después haber resucitado, Señor, y compartirnos esa victoria. Gracias porque ese es el mayor sacrificio de amor que nadie más va a poder hacer, Señor. Pero nosotros sí podemos hacer pequeños actos de amor, Señor, por los demás y por sus necesidades. Pon en nuestro corazón el querer, Señor. Quita nuestro egoísmo, Señor Jesús. Quita, Señor, nuestra mirada de las cosas de este mundo. Permítenos ver, Señor, la necesidad física y espiritual de las demás personas. Y gracias por todo lo que tenemos, bendito Dios. Y gracias por todo lo que no tenemos, Padre. Tú sabes, Señor, lo que es bendición para nosotros. En tu nombre damos gracias y te damos, Señor, honra y gloria. Amén y amén. Dios los bendice, hermanos.